50, verso 1. Entonces echó Yosef sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó Yosef a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Esto es particular que le haya pedido a los egipcios que lo embalsamaran. Ahora, por un lado, los egipcios eran expertos en eso, ¿verdad? Por eso las momias, porque según la teoría o la religión egipcia, si una persona, si su cuerpo después de morir se descomponía, se deshacía, esa persona no iba a tener un cuerpo en el otro mundo. Entonces necesitaban mantener el cuerpo de este mundo lo más intacto posible para que la otra persona existiera en el otro mundo. Y por eso cuando habían seres que no querían que existieran en el otro mundo, despedazaban y quemaban sus huesos. Razón por la que también cremación no es el ideal. Entonces, por otro lado, Jacob le había dicho a Yosef, prométame que usted no me va a enterrar aquí, usted me va a ir a enterrar a Macpelá. Y no iban a poder llevárselo a Macpelá inmediatamente, entonces el cuerpo necesitaba estar preparado para aguantar días, porque lo lloraron por muchos días. Todas las naciones, incluso, eventualmente, cuando se dieron cuenta, como vemos en el libro de Yashar. Dice, entonces echó Yosef sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó Yosef a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Vean qué curioso que en el capítulo anterior, cuando termina, dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres, Jacob. Pero ahora dice, después mandó Yosef a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Entonces vemos cómo representa que a través de la muerte Israel fue transformado, o Jacob fue transformado en Israel, como representando el hecho de que al llegar a la muerte o a la transformación, en este caso, llegamos a la perfección. Jacob tenía un nombre nuevo y lo anduvo durante su vida, pero la escritura vemos que cuando estaba mal o triste, el nombre que aparece es Jacob, cuando estaba bien y fuerte, su nombre es de Israel. Entonces, curioso que ahora que muere, lo llame la escritura de Israel, pero cuando estaba agonizando, Jacob, ¿sí me explico? Entonces ahí murió esa parte negativa de él, la carne, y lo que continuó fue la promesa de Yahweh para él de que sería el que gobernaría como el poderoso, que es el significado del nombre de Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. 40 días dejaron el cuerpo embalsamando. Curioso, volvemos a lo mismo, de que eran los egipcios los expertos en eso, y vemos que, vea qué curioso, cuando dicen los doctores, Harrofim de Rafá, ¿verdad? Rafá es el sanó, entonces Harrofim son los que sanan, deberían ser los sanadores. Curioso que llama a los sanadores para que embalsamen su cuerpo. Obviamente, a lo que voy con esto es que sanidad hace alusión a no seguir muerto. Digo, perdón, a no llegar a la muerte. En este caso él está muerto y Yosef llama a los sanadores, que se puede ver, ¿verdad? Como lo que acabo de decir con respecto al nombre de Israel, como el hecho de Yahweh prometiendo la resurrección. Aquí, bueno, en esto que veremos en hebreo, que lástima ahí, dice, entonces mandó Yosef a sus siervos, a los sanadores, los médicos, para embalsamar a su padre, la Janot, para embalsamar. Vean qué curioso cómo embalsamar empieza con Het Nun, Hein, que es favor. Y eso es hacerle, ¿verdad? Era hacerle el favor al papá para poder llevarlo bien al lugar donde quería ser enterrado. Es mostrar un honor, y por eso, por ejemplo, no querían mostrarle ese honor a Yahushua. Lo tuvo que hacer Yosef de Arimatea, ¿verdad? Y después Miriam quería hacer también el llevarle las especias y todo lo que le echaban, le ponían al cuerpo por la descomposición. Entonces, curioso cómo está involucrado la palabra favor. Y termina con una serpiente, qué curioso, ¿verdad? Como el alimento de la serpiente sería el polvo, el hombre vuelve al polvo, y aquí vemos que donde lo embalsaman es como se acabó el favor. Ahora bien, dice, ajá, exacto, exacto. Recuerden que, para los que no escucharon, Jacob significa suplantador, y Israel el que gobernará como el poderoso. Entonces como que murió el suplantador y ahora continúa o avanza el que gobernará. Y dice, cumplieron así 40 días. Curioso que sean 40 días como los 40 días que cayó el agua en el diluvio, los 40 días de Yahushua sin comer, 40 días de Moshe recibiendo las tablas, 40 días igual de Eliyahu, etcétera, así como los 40 años. Todo eso representa purificación. Cumplieron así 40 días que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron
70 días. 70 días. Los egipcios, imagínense cuánto amor le llegaron a tener. Sorprendente ver después cómo todo cambia, ¿verdad? Para la familia de él. Pero cuando estaba Yosef y llegó Jacob, se volvieron muy importantes en Egipto. Recuerden que hay un sello, el que mencioné la vez pasada, lo mostré, de Jacob, que llegó a ser un líder ahí en Egipto, le dieron autoridad. Y los egipcios lloraron 70 días. 70 días como las 70 naciones. Recuerden que, curiosamente, 40 más estos 70, ¿verdad? Estaba pensando en algo aquí. Bueno, hacen 110. ¿Se acuerdan que desde Yahushua hasta el fin de los tiempos habrían 40 jubileos? Desde que entramos a la tierra prometida después de Egipto, habrían 70 jubileos. Y bueno, 120 en total desde el inicio de la historia. Entonces, aquí tenemos los 40 que representan, como ya dije, se conectan con purificación, y los 40 años que habrían entre salir de Egipto, entrar a la tierra prometida. A partir de ese momento habrían 70 jubileos hasta el fin de los tiempos, para que ahora Yahweh reine sobre todas las naciones representadas aquí por los egipcios. Entonces los egipcios lo lloraron 70 días. Pasados los días de su luto, habló Yosef a los de la casa del faraón, diciendo: si he hallado favor a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del faraón y le digáis: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Qué curioso algo que acabo de notar acá. Primero, que Jacob, igual que Yosef, recuerden que los dos representan al último. Los dos mueren en Egipto. Y recuerden que los dos testigos mueren en el lugar que en sentido espiritual es Egipto. A los dos testigos no dejan que los entierren. Como Jacob dijo: a mí usted a mí no me entierra aquí. O sea, en Egipto no me pueden enterrar. Entonces qué curioso que a los dos testigos los matan en Egipto y no los entierran. Y vean que él estuvo 110 días fuera. Bueno, a menos de que los 40 estén dentro de los 70, ¿verdad? Porque le hicieron luto 70, sí. Entonces sería 70 de 40 y 30. Habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años. Entonces ven, hay una conexión del tiempo que duraron de luto por Jacob conectado con lo que vivió Yosef. Habló Yosef, murió Yosef a la edad de 110 años. Y no solo él. Después de estas cosas murió Yahushua, hijo de Nun, que representa al último y es descendiente de Yosef, siervo de Yahweh, a la edad de 110 años. Exactamente la misma edad murió Yosef y Yahushua, que son representación del mismo. De hecho, nada raro que dirían que fuese una reencarnación ahí, por esa razón, en judaísmo. Entonces Yosef subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de Yosef, sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños, sus ovejas y sus vacas. Los niños cuidando las ovejas y las vacas. Mi amor, usted me acuerda de estas vacas. Dice, toda la casa de Yosef, sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jardín, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí Yosef hizo duelo por su padre durante 7 días. 7 días extra. Que eso haría, ¿verdad? Con los números que se nos han dado, 77, porque hablamos de que los 40 habrían sido dentro de los 70, 77 días, como ¿cuántas veces hay que perdonar? 77 veces, también se traduce como 70 veces 7, ¿verdad? Pero el mismo verso se puede ver como 77. También recuerden que la historia humana termina con una semana de años, la semana de Daniel. Entonces es curioso que después de los 70 días que representan las 70 naciones y hasta las 70 semanas de Daniel, se nos menciona una semana aquí final. Allí Yosef hizo duelo por su padre durante 7 días. Vean qué particular que están haciendo aquí el recorrido que habrían hecho en el Éxodo de no haber pecado. Yosef subió para sepultar a su padre, y subieron, aparece principalmente subir porque hace alusión a ir del lugar de pecado de Egipto al lugar de pureza Israel, para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de Yosef, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jardín, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí Yosef hizo duelo por su padre durante 7 días. Entonces vean que llegaron hasta el Jordán,
¿verdad? Que el Jordán es la frontera para entrar a la tierra prometida, por donde se entró eventualmente. Curiosamente, lo que acabamos de ver, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué edad murió Yosef? 110. ¿A qué murió Yahushua ben Nun? 110. Yahushua ben Nun fue el que pasó el Jordán en seco con el pueblo para entrar a la tierra prometida. Y aquí tenemos a Yosef pasando el Jordán para ir a enterrar a su papá. Ellos andaban en una caja donde estaban el cuerpo de su papá, como cuando pasaron el Jardín para entrar a la tierra prometida llevaban la caja que es el arca del pacto, con la presencia del Padre Celestial, ¿está claro? Entonces, llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jardín, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí Yosef hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Entonces, imagínense cuán grande fue ese luto que los cananeos se dieron cuenta, escucharon cuando estaban en el Jordán llorando y dijeron, llanto grande es este de los egipcios, particular que mencionan de los egipcios, porque se podría decir que vieron más egipcios que otra cosa, porque era un montón de gente, pero vean cómo es Jacob el que murió, y son sus hijos los que obviamente van a estar más tristes, llorando, las tribus, y los cananeos que representan a los impíos del mundo, los ven y dicen, uy, mira estos llorones egipcios, no saben que son Israel, igual que hoy en día en nuestro tiempo piensan que somos gentiles, o sea, egipcios, ¿sí me explico? Por eso cuando vieron a Yosef pensaron que era egipcio, cuando vieron a Moshe pensaron que era egipcio, ahora ven a todos y dicen, ay, ve a estos egipcios, igual que en nuestro tiempo. Dice, por eso aquel lugar que está al otro lado del Jardín se le llamó Abel Mizraim. Abel Mizraim. Vamos, un momento la concordancia. Mizraim, ¿verdad? Como saben, es Egipto. Abel, en este caso, la forma que está escrito es diferente a Abel, el nombre sí, no es Hebel, porque aquí está hablando de llanto. Se le podría decir luto de Israel. Entonces, una de las traducciones que da la concordancia aquí, el que hace el luto de Egipto. ¿Okay? Algo parecido. Sí, bueno, entonces, volviendo al capítulo. Por eso aquel lugar que está al otro lado del Jardín se le llamó Abel Mizraim, que uno lo traducen como la pradera o el pasto verde de Egipto, que no tiene mucho sentido con el contexto. Otra concordancia lo traduce como el luto de Egipto, y eso sí tiene sentido. Duelo, duelo. Sus hijos pues hicieron con él según les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham de manos de Efrón, el geteo, junto con el mismo campo para heredad de sepultura al oriente de Mamre. Recuerdan, como ya había explicado, esta parte representa la mejor parte del Seol. Efrón, el geteo, representa a Azazel, Abadón, el líder del abismo, y Abraham como Yahweh, comprando por medio de la sangre del cordero la autoridad sobre el paraíso, que sería Macpelá. Dice, después que lo hubo sepultado, regresó Yosef a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de Yosef que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sí, les digo, sí. Ellos pensaban tristemente, porque es muy triste que tuvieran ese pensamiento, pero es para entender cómo es el enemigo. Ahora vi un reel de un hombre que decía los síntomas de una persona ansiosa, no sé qué, me dio una risa porque son cosas que le pasan a todos los seres humanos, por eso es que le puede dar risa a cualquier persona, pero las personas que sufren de ataques de ansiedad es porque se dejan llevar demasiado por esos mismos pensamientos. ¿Sí me explico? Todos tenemos los pensamientos de preocupación, de qué voy a hacer, de inventos, imaginación, de imaginarse problemas, todas esas cosas. A todos nos pasan, pero hay gente que tiene más control de eso y otros que no, y por ende se van en el miedo, en la preocupación y en los ataques. Entonces me dio mucha risa el reel. Lastimosamente no lo puedo aquí repetir porque no me acuerdo bien, pero lo digo porque vean lo que les estaba pasando a los hermanos. Los hermanos ya empezaron con, uy, ahora sí nos va a ir feo porque ya papi se murió. Entonces la mentalidad de ellos era que Yosef solo estaba bien con ellos porque el papá estaba vivo. Entonces seguían pensando mal de Yosef. ¿Sí me explico? Seguían diciendo, no hombre, Yosef en realidad no nos ha perdonado bien. No, Yosef en realidad no nos quiere tanto. No, Yosef no las va a cobrar. Y eso es el enemigo aquí. Es que usted no se lo merece el perdón. Es que usted esto. Es que usted es un tal. Es que usted ha pensado esto de él. Entonces, ¿cómo no va a odiarlo? ¿Sí me explico? Entonces el enemigo está así con todos, todo el tiempo. Pero hay que tener control y también no ser tan orgulloso como para pensar que usted lo sabe todo, tanto así como para saber lo que piensa el otro. ¿Sí me explico? Pensar que
uno está completamente correcto acerca de algo que se imaginó, es algo del ego, de decir, no, yo tengo razón de fijo. Esa persona me acaba de ver feo, está pensando feo, está quién sabe, ya sé, y puro invento. ¿Sí me explico? Entonces hay que entender que eso es negativo por varios aspectos, incluso falta de humildad, como para pensar que usted sabe lo que están pensando las demás personas. Entonces, y o sea, y a veces puede suceder, porque sí, sí sucede, pero hasta que se confirme, es que usted puede decir, uy, mira, sí, yo sabía esto. Uy, yo lo pensé, el padre me lo puso. Y en ese caso hay que entender que fue el padre que se lo puso, no es como yo soy muy carga, ¿verdad? Por eso es que siempre he dicho, ¿verdad? Que debemos juzgar favorablemente, porque siempre lo negativo va a venir de primero, entonces uno tiene que decir, no, un momentito, con esa misma información que tengo, lo que vi, lo que pensé, la persona que es, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede interpretar eso positivamente? Y ahí es donde entra un montón de cosas como, por ejemplo, cosas que uno no sabe, quién sabe dónde viene, qué le pasó en la casa o en el trabajo, quién sabe qué estaba pensando en ese momento. Son tantas cosas que uno no se puede hacer una idea o un mundo por una mirada X, o porque no le dijeron lo que usted estaba esperando que le dijeran, o porque no lo llamaron a la hora que quería que lo llamaran, etcétera. Entonces, Yosef y los hermanos, fatal aquí. Al ver los hermanos de Yosef que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrezca, quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago. O sea, ellos pensaban que todavía debían. ¿Sí me explico? Pero cuando usted es perdonado, ya no debe. Quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Por otro lado, qué curioso esto, porque recuerden que se acaba de dar un ejemplo de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Yosef como Yahushua con la caja, el arca, Jacob adentro, el Padre, la presencia del Padre. Y ahora ellos dicen, quizá nos aborrecerá ahora que murió papá, que eso es como dando a entender que cuando se muera el último, que es el que viene como padre, se va a manifestar la ira del padre, la ira de Yahweh. ¿Sí me explico? Y es ahí donde todos los que rechazaron a Yahushua y lo mataron, como los hermanos rechazaron a Yosef y lo vendieron de esclavo, igual que Judas, entonces les va a ir espantoso, porque ahí sí la ira va a caer sobre todos los que rechazaron a Yahushua. Ok, obviamente ellos son los padres de las tribus y ellos están bien y todo lo demás. Me refiero a la gente que haya rechazado a Yahushua y haya sido culpable de su muerte. Obviamente no faltará la persona que diga, todos somos culpables de su muerte, ¿verdad? Porque todos pecamos y pagó por nuestros pecados. Sí, pero hay una diferencia entre el fariseo que decía, mátenlo, y Juan a la par llorando por verlo sufrir. ¿Sí me explico? Nosotros seríamos esos sufriendo con él. Entonces, al ver los hermanos de Yosef que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces, y vean lo que hacen estos chiquitos. Entonces enviaron a decir a Yosef, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Yosef. Como si Jacob no se lo hubiera podido decir él mismo esa última noche que estuvieron hablando ahí. Mi amor, no le hagan nada a sus hermanos, ¿verdad? Entonces ellos de tanto miedo inventan que el papá dijo algo. Y qué curioso eso, porque ellos fueron también padres de muchos de los que inventaron mandamientos de hombre, que según ellos les dijo el padre. El padre nos dijo que ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto y no pueden hacer lo otro y lo otro y lo otro. Y todo el mundo piensa que sí lo dijo Yahweh cuando fueron ellos los que lo inventaron. Y no me refiero a los padres de las tribus, me refiero a los descendientes impíos de ellos. Pero se entiende ese punto. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Yosef, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Yosef no era tonto tampoco, entonces no dudo que Yosef supo que eran sus hermanos diciendo esto. Entonces más bien daría como, ay, ellos piensan de verdad que tienen que hacer esto. Qué mal, qué triste por un lado decir, Dave, entonces ¿qué piensan de todo lo que hemos pasado estos años? 17 años habían pasado ya juntos. ¿Piensan que todo fue una actuación? Que me estaba haciendo el buena gente. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Ahora, lo curioso de eso es que poniéndose en los zapatos de Yosef y entendiendo, dice, ¿verdad? Llegando a discernir que esto lo están diciendo ellos y no el papá, ¿verdad? Es curioso porque es como si por lo menos reconocen que me trataron mal. Es una forma de pedir perdón por medio de la boca de papá. Por eso, ahora te rogamos que perdones, ven ahí, la maldad de los siervos del poderoso de tu padre. ¿Y dónde están los siervos del padre? Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del poderoso de tu padre. A ver, metieron hasta Yahweh ahí. Y Yosef lloró mientras hablaban en eso. Él no estaba llorando porque dijera, oye, mi papá no me dijo a mí directamente esto. Él estaba llorando porque no podía creer que sus hermanos todavía pensaran eso. Lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes,
somos tus esclavos. Sorprendente, pero también particular porque esto muestra cómo después de la muerte del primero y el último, porque recuerden que aquí ya para este momento representa ya la muerte del primero y el último, porque ya Yosef fue echado en un hueco 2 veces y salió del hueco 2 veces, obviamente. Entonces, ahora todas las tribus están diciendo, somos tus siervos, volviéndose los siervos de Mashiach por la eternidad. La misma palabra que esclavos, ¿verdad? Solo que esclavos suena mucho más feo. Somos tus esclavos. Recuerden también que la escritura dice que todos los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vendrán y se postrarán a nuestros pies y reconocerán que Yahweh nos amó siendo esclavos. Las naciones van a ser esclavas de los muchos van a ser siervos de los pocos y los pocos van a ser los reyes sacerdotes que sirven a Yahweh y a las personas, porque recuerden que el que es líder sirve, el que gobierna, la forma de gobernar es sirviendo. Pero Yosef le respondió, no temáis pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? ¿Acaso estoy yo en lugar de Elohim? Esto es súper poderoso, importante por varias razones. Voy a ver si me acuerdo de todas. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Elohim? ¿Quién te ha negado el fruto de tu vientre? ¿Verdad? Qué duro con Jacob, era peleón. Ahora también veo otro reel. De todos decía, todos los hombres y mujeres de la escritura cuando veían un ángel, ¿verdad? Inclinándose y todo. Jacob cuando ve un ángel, le estuvo a pelear. Entonces, vemos algo aquí parecido. Se enoja. Ahora, es un enojo apartado con un poquitico de humano, de carne, porque él está diciendo, pero ¿por qué usted me está reclamando esto a mí? ¿Acaso soy yo el que da la vida? ¿Por qué se enoja conmigo, mujer? Pero Yahweh se enoja con Jacob porque Jacob, siendo el esposo, debió tener más delicadeza a la hora de hablarle, sabiendo que ella estaba frustrada y triste y suele suceder que proyectan eso de una manera incorrecta. Entonces le echó la culpa a él. Él debió decir, ay, no, mi amor, pero vamos a hablar, ¿verdad? Pero no, lo que le dice es, ¿acaso yo estoy en lugar de Elohim? Y el punto es, yo ya tuve hijos con Lea, entonces lea la situación, ¿verdad? Si no está teniendo hijos, no es por mí, yo sí puedo tener, me explico. Entonces, es Raquel la que, repito, de esa frustración se siente mal y le habla un poco feo a Jacob. Jacob no le gusta y le responde fuerte con una verdad, pero debió ser más delicado por ser el esposo y la mujer vaso frágil. Entonces, ahora sucede algo muy similar. Aquí vemos que en el 2 dice, se enojó y dijo, Hatahat Elohim Anoki, en vez de Elohim estoy yo, Hatahat Elohim Anoki. Y aquí vemos que dice en el 19, Bayomer Aleihem Yosef, no teman, vean, Ki Hatahat Elohim Ani. Son las mismas palabras, solo que en vez de Anoki, Ani, que es como decir yo soy o yo, ¿verdad? Entonces, las mismas palabras. Eso es particular, ¿por qué? Porque Raquel, que fue la que le dijo a Jacob y produjo ese enojo en Jacob para decir, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Es ahora lo que el hijo de Raquel le está diciendo a los hijos de Jacob. ¿Sí me explico? Se los está devolviendo. Pero curiosamente en esta ocasión es como Yahweh lo quería, por decirlo así, de Jacob. Lo hace de una manera buena, para bien. Recuerden que en cierta manera, es que ¿cómo lo digo? ¿Verdad? Jacob está diciendo una verdad desde el punto de vista en que lo está diciendo, pero Yahweh esperaba más de él. Esperaba que tuviera un punto de vista más elevado, espiritual, el de Yahweh, porque no debemos caminar por vista, carne, sino por fe. Entonces Jacob debió decir, está bien, amor, oremos y va a ver que va a quedar embarazada, a ver. Pero se enoja y le responde de esta manera, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Ese es el lugar del esposo con la esposa, representar a Elohim y en este caso al menos ir a orarle a Yahweh como cabeza. ¿Sí me explico? Entonces es como Yahweh diciendo, hey, sí, para eso te puse, ¿qué estás diciendo? Ahora, repito, desde el punto de la carne es como yo no soy el que doy la vida, es él. Sí, es cierto, pero Yahweh espera de la cabeza que trate a su mujer como Mashiach a su congregación. Por ende, al decir estoy yo en vez de Elohim, sí, porque el hombre representa a Mashiach en la relación. Vuelvo y repito, vean qué curioso que era Raquel hablándole a Jacob. Jacob le responde de esta manera. Ahora, el hijo de Raquel hablándole a los hijos de Jacob le responde de la misma manera. Cuando Jacob lo hizo fue en juicio, cuando Yosef lo hace en misericordia, que son los dos asientos de Yahweh. Primero, el trono del juicio es el título Elohim y el de la misericordia, el nombre Yahweh. Entonces, volviendo por acá, no temáis pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim?
Pero qué vacilón eso, porque también es como decirles, de Yahweh el que se los va a cobrar a ustedes, no yo. Ustedes tranquilos conmigo, yo no. Verá, pero también esto es interesante porque recuerden lo que dice la escritura. Yahweh dice, la venganza es mía, yo pagaré. Y eso es lo que Joseph está diciendo, ¿no? La venganza es de Yahweh, no es mía, así que tranquilos. Yo, sí, sí, si se lo ponen a pensar, lo veo peor, pero que es como usted le dijo a un hermano algo y después se pudo. Pero bueno, ahora les cuento. Entonces, sí es como se las van a tener que ver con Yahweh, no conmigo, o sea, tranquilos, conmigo, ¿no? Entonces, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Y vuelvo y repito, Yahweh lo puso a él en ese lugar. Por eso es el que salvó al mundo entero, dándoles de comer, sí está claro. Pero también vuelvo a lo mismo que he dicho en otros momentos, esa es la humildad que debe tener un hombre de Yahweh, que reconoce que todo lo que pueda hacer o tener es por la voluntad y misericordia y favor de Yahweh. Entonces, a pesar de que sí, Yahweh lo puso para salvar al mundo, por ende lo puso como su representante en el mundo, él está diciéndole a los hermanos, cuando se trata de venganza y de ira, tranquilos, yo no voy a hacer eso, eso le toca a Yahweh. No estoy en su lugar para eso. Otra cuestión curiosa que mencionaba, bueno, estaba hablando hace unos días, de hecho, fue con Yeltsin, creo. Ahora que menciono eso de la ira, digamos, recordando lo de Gedeón, ¿se acuerdan cuando lo llamaron Yerobaal? Porque vinieron a matarlo, porque él destruyó los ídolos de Baal y del Señor, y la gente decía, vamos a matarlo. Y el papá salió y dijo, pero ¿por qué ustedes lo van a matar? Dejen que Baal lo mate. Si Baal es un poderoso, que él se encargue. Y estaba viendo, no sé qué era que estábamos viendo, pero algo de unas religiones y veíamos cómo los de varias religiones actúan por sus dioses, como defendiéndolos y yendo a matar gente por sus dioses y haciendo daño por sus dioses, supuestamente para defender la fe y esto y que lo otro. Pero eso muestra que son falsos, más bien, porque si fueran verdaderos, ellos tendrían la capacidad de hacerlos ellos mismos, no enviar a sus siervos. Y vean cómo en este aspecto, los dioses del mundo son son falsos y completamente, por ende, diferentes a Yahweh, que es el verdadero, porque Yahweh es el único verdadero, repito, y quiero dejarlo claro, pero el único poderoso que dice a su gente, tranquilos, yo me encargo, ustedes no hagan nada, la venganza es mía, tranquilo, usted tranquilo, yo lo cuido, yo hago eso con la... Pero no, en las otras religiones, vaya por mí, actúe, vaya mate, porque son incapaces, esos poderosos no tienen verdadero poder. Entonces, no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Elohim lo encaminó a bien. Aquí ya empieza a darles más shalom. Vosotros pensasteis hacer mal. Esto es también poderosísimo, porque eso muestra cómo, incluso cuando la gente utiliza su libre albedrío y la mente que Yahweh les dio para hacer mal, Yahweh puede mover eso hacia un bien. Sorprendente. Y recuerden que la escritura dice que Yahweh formó la luz de las tinieblas. O sea, un mal, Yahweh lo lleva bien. Porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Y es difícil de entenderlo cuando uno está pasando por el mal y se siente mal y duele. Pero si uno está en Yahweh, va a ir a bien y punto. Entonces, vosotros pensasteis hacerme mal, como se lo hicieron a Mashiach, pero Elohim lo encaminó a bien. Yahushua es el camino al bueno, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Lo mismo que sucedió con Yahushua. ¿Verdad que no dice a todos? A mucha gente. O sea, ¿qué dijo Yahushua? Esta es la sangre que es derramada por los muchos, no por todos. Aunque él vino a salvar el mundo, no todos lo aceptaron a él y por ende no todos recibieron la salvación. Entonces vean cómo aquí es profético para referirse a Yahushua y repito, se da incluso en nuestras vidas también. Vosotros pensasteis hacerme mal. Cuando una persona le quiere hacer daño a uno, duele y depende de la persona también, duele más, ¿verdad? Pero uno debería, en vez de buscar venganza, o de desearle lo peor, decir, Yahweh, usted es el que sabe, si me merezco esto, lo sufro. Si no me lo merezco, lo sufro, pero por favor haga algo, porque lo estoy sufriendo. ¿Sí me explico? Entonces, y ni siquiera se haga algo, es vaya y destruya a mis enemigos, ¿verdad? Que hay versos que andan por ahí que pues en algunos casos se va a dar así, pero es Yahweh el que sabe. Y al faltar tiempo por cumplirse, uno no sabe lo que está en los corazones de las personas, el por qué hicieron lo que hicieron, lo que fuese. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Elohim lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida
a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vean qué hermoso y qué curioso que utilice esta palabra, os sustentaré, porque recuerden que los 144,000 elegidos, cuando sean cosechados durante la transformación, que va a ser como pasar el Jordán, ellos andaban en el Jordán, los últimos 3 años y medio, la congregación elegida es llevada al lugar preparado para ser sustentada allí por 1260 días. Y el líder de los elegidos es descendiente de Yosef. Qué curioso Yosef diciéndole a las tribus de los elegidos, yo los voy a sustentar, no teman. Y qué curioso que ya les dijo no teman 2 veces, que en el aspecto del contexto es obviamente no teman todo lo que el enemigo les está diciendo de que yo los voy a destruir ahora que murió Jacob, pero también es como decirle a los elegidos, no teman en el fin de los tiempos, no teman, yo los voy a sustentar. ¿Y por qué estaban ellos temiendo? Porque habían pecado, porque habían hecho daño. Y aún así Yosef les dice, no teman. Y qué curioso también al decir aquí, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Cuando dice eso en el 19, al empezar con esta hey, hatahat, esa es la pregunta, es como el signo de pregunta en el hebreo. La letra hey pronunciada un poco diferente o con un punto de vocal ahí diferente. Pero si le quitamos la idea de pregunta, sería como no teman, estoy en lugar de Elohim. ¿Sí me explico? Y eso es Mashiach, que recibió la autoridad para perdonar de parte de Yahweh. Y es que es demasiado poderoso, así que lo vuelvo a leer. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. O sea, representa la Ruach HaKodesh, representa Menahem, la Ruach en un cuerpo. Qué curioso que el cuerpo que va a tomar la Ruach en el fin de los tiempos sería descendiente genético de este mismo hombre, de Yosef. Así los consoló, pues les habló al corazón, les habló directo a lo que estaban pensando y sintiendo, les habló directo a... se podría decir, ¿verdad? Ni siquiera de una manera intelectual, sino emocional, que pudieran sentir shalom. Aunque sí, ¿verdad? Por si algo, cuando se habla de la escritura del corazón, también es la mente, también, o sea, pensamos con el corazón. Aquí donde dice los consoló, Vainaheim. Naheim, obviamente, es la raíz de Menahem. Lo único que hay que hacer es ponerle una mem al inicio. De hecho, aquí en hebreo dice, él consolará, pero tiene una vav reversible, entonces él consoló. Pero al estar escrito así nos está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el consuelo que les dio a sus hermanos en ese momento es para representar cuando el último, Yahweh a través del último va a consolar a los elegidos, como Menahem, la fuente del consuelo. Dice, habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años, 110 años. Vio Yosef los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Yosef. Un día Yosef dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel. Curioso que no dice cuáles estaban ahí y todo. En el libro de Yashar vemos cuándo murió cada uno y demás. Pero curioso que vemos aquí a Yosef muriendo antes que todos, siendo uno de los menores, muriendo antes que el resto. Y como ya sabemos, ¿verdad? Representa como, igual que Moshe tuvo que morir antes de que pudieran entrar a la tierra prometida, vean como aquí Yosef muere antes que ellos y lo que les dice es que van para la tierra prometida. Yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará. Ese visitará es clave porque es también parte de lo que se había dejado de mensaje para cuando llegara el mensajero de Yahweh, Moshe, y les dijera, de cierto os he visitado. Entonces, por esto, ellos iban a acordar. Obviamente no las mismas personas, pero ellos pasarían el mensaje. Yahweh los va a visitar. El poderoso de Abraham, Isaac y Jacob los va a visitar. Los va a visitar, los va a visitar. Cuando llegó Moshe, dijo, Yahweh os ha visitado. Y ellos... Esta es la señal, entre otras cosas, hubo otra señal también, pero esta fue una. Entonces, os visitará, también eso es importante porque cuando uno visita a alguien es llegar a su casa y estar ahí un rato, no es, ¿verdad?, llamar por teléfono, eso sería una llamada. Entonces, eso indica que Yahweh les estaba diciendo, además de que enviaría a Moshe y los llevaría a la tierra prometida, que él mismo vendría como ser humano para poder llevarnos a la vida eterna, que es la verdadera promesa.
que fue representada por la tierra prometida. Yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel diciendo, vean, los hijos de Israel, no de Jacob, Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Curioso que mencione los huesos por el hecho de que sabía que iba a tomar un tiempo y por ende solo iban a haber huesos para ese tiempo. Los huesos, recuerden qué curioso, los huesos en hebreo es etzem, y etz, que se podría decir es la raíz de hueso, etz es árbol. Por eso los huesos son como la parte sólida o como ramas del cuerpo. Y ellos llevaron en una caja los huesos y estaban reunidos alrededor, como el pueblo estaría reunido alrededor del arca de Yahweh. Y el arca era hecha de madera. Entonces vemos una representación de cómo el último, que se convierte en el arca de Yahweh, espiritualmente hablando, así como Yahushua es el templo, vendría de Yosef, que funcionó como el arca cuando lo llevaron al entierro. Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. 25. Ven ahí, Pakot y Ifkot. Los visitará de fijo. Por eso lo dice el mismo verbo dos veces. Visitándolo los visitará. Pero si se usa el verbo dos veces, también se puede interpretar que visitaría dos veces. Vendría al mundo dos veces, como primero y último. Y por eso él dijo a Moshe, Eye, Asher, Eye. Dos Eye. Porque habrían dos yo soy. O él sería un ser humano dos veces. Entonces, Pakot y Ifkot, para los que pueden ver, es la misma palabra dos veces, solo que la segunda vez se le agrega una yud. La yud es la mano de Yahweh. Recuerden que Yahushua es el brazo, el último es la mano. Entonces, qué curioso que la segunda visita empiece con la mano, que hace alusión a futuro, tercera persona masculina. O sea, que vendría en el futuro a partir de Yahushua haber venido a visitar. O sea, vendría la visita de Mashiach y después en un futuro la mano a visitar nuevamente. Murió Yosef a la edad de 110 años. Murió Yosef a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y ahí lo dejaron hasta el éxodo. Cuando se dio el éxodo, Moshe fue y trajo los huesos de Yosef. No fue como que murió y se lo llevaron como hicieron con Jacob, con Yosef, hasta el éxodo. Por eso, porque representaba el arca. Recuerden que el arca la hizo Betzalel después de haber salido. No fue como que tenían el arca en el éxodo en sí.